Hermanos, hermanas, muy buenas tardes. Vamos a empezar con el tema del pecado para estas 2 semanas. Es el primer ejercicio como tal que pone San Ignacio después del principio y fundamento. Y ahora, San Ignacio, al empezar este primer ejercicio, nos propone siempre la oración preparatoria. Una oración preparatoria para siempre hacerla al empezar nuestro tiempo de oración. La oración es pedir gracia para que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina majestad. Como pongo esta oración, podemos usarla todos los días, y no solo al empezar nuestra oración, sino también al levantarnos por la mañana, al empezar cualquier cosa, en casa, en el sitio de trabajo, en el tren, andando por la calle, etc. Y es importante tener presente que el servicio y alabanza que Dios quiere es el servicio y alabanza a nuestros hermanos y hermanas, sobre todo a los más pequeños. Esta oración preparatoria es siempre, para todos los tiempos que dedicamos a la oración. Y luego, para cada ejercicio, nos pone San Ignacio otra oración, que es pedir al Señor lo que quiero y deseo. Sobre el pecado, pedir al Señor lo que quiero y deseo, que será aquí conocer y sentir profundamente lo que es el pecado. Sentir el dolor que ha causado y causa el pecado a tantos hermanos y hermanas nuestras en el mundo de hoy. Sentir profundamente el dolor que yo he causado con mi pecado, mi egoísmo, mi intolerancia, mi indiferencia, etc. ¿Qué será el pecado? ¿Qué será mi pecado si Cristo tuvo que padecer tanto y sufrir el suplicio de la cruz por su causa, por causa del pecado? Y luego, al terminar la oración, siempre San Ignacio pone un coloquio y recomienda que terminemos con el coloquio. Y el coloquio dice: se hace así como un amigo habla a otro o un siervo a su señor. Cuando, lo pongo como lo escribe San Ignacio, cuando pidiendo alguna gracia, cuando culpándose por algún mal hecho, cuando comunicando sus cosas y queriendo consejo en ellas, y acabar con un Padre Nuestro. Todo esto es introducción, ¿no? Y aquí, en el caso del pecado, podemos aquí imaginar a Cristo crucificado, muerto por nuestros pecados. Y dice San Ignacio, mirando a mí mismo, reflexionar sobre lo que he hecho por Cristo, lo que hago por Cristo, lo que debo hacer por Cristo. Y dar gracias a Dios que me da esta nueva oportunidad, pidiendo gracia para responder a su llamada y decir un Padre Nuestro. Esto será al final de cada rato de oración. Y con esta introducción ya entramos en el tema de estas 2 semanas. El pecado de Adán y Eva, el pecado en el mundo de hoy, mi pecado. El pecado de Adán y Eva, la historia, la tenemos en el libro del Génesis, capítulo 2, versículo 8, hasta el capítulo 3, 18, es un poco largo. Por eso esta historia la divido un poco. Primero, el mandamiento. Yahvé Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles deleitosos a la vista y buenos para comer.
y en medio del jardín el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Dios impuso al hombre este mandamiento: de cualquier árbol del jardín puedes comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él morirás sin remedio. Este es el mandamiento. Y pensemos, el mandamiento no es imposible, ni siquiera difícil de cumplir, porque tiene muchos otros árboles con sus frutos y de cualquier árbol pueden comer. No es algo que necesiten para vivir, porque tienen suficiente para comer. La historia, la tentación. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿cómo es que Dios os ha dicho no comáis de ninguno de los árboles del jardín? Respondió la mujer a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas del fruto que está en medio del jardín ha dicho Dios: no comáis de él ni lo toquéis, so pena de muerte. Replicó la serpiente a la mujer: de ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe muy bien que el día en que comiereis de él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. La tentación. Pensemos, la tentación es engañosa, promete algo, tener más, aunque no sea necesario. Puede prometer ser más poderoso, ser como Dios, poder decidir lo que es bueno y lo que es malo. O puede prometerme ser más feliz. Pensemos, ¿qué es lo que me tienta a mí? ¿Tener más, aunque no lo necesite? ¿Porque es algo nuevo? ¿Porque es algo mejor? ¿Porque me promete felicidad, poder, creerme que tengo la verdad? El pecado. Y como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, que igualmente comió. Pensemos. Lo que me apetece es bueno, aunque no lo necesite. Con ello podré hacer más cosas, o ser más apreciado, considerado más importante, estar más satisfecho, o ser más feliz. Además, busco cómplices como la mujer, que no solo come ella, sino que le da a su marido. Yo pienso que otros también tienen o hacen lo mismo, cómplices. Y las consecuencias del pecado. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Este contestó: tuve miedo, porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Él replicó: ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer? Dijo el hombre: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Dijo pues Yahvé Dios a la mujer: ¿por qué lo has hecho? Y contestó la mujer: la serpiente me sedujo y comí. Vemos las consecuencias del pecado. El hombre tuvo miedo de Dios. Quiso esconderse de Dios, porque se dio cuenta de que estaba desnudo. Parece querer echar la culpa a Dios. La mujer que tú me diste por compañera, esa me dio de comer. Y
dar la culpa también a la mujer, que había sido creada para ayudarle. Y la mujer echa la culpa a la serpiente. El pecado, que es desobediencia a Dios, crea división entre los hombres que han sido creados para ayudarse mutuamente. Y crea división entre el hombre y la naturaleza, que aunque deberían ayudarse, el hombre abusa de ella, abusa de la naturaleza a su gusto. El pecado en el mundo de hoy. El hambre. 811 millones de personas, sobre todo mujeres y niños, pasan hambre. El Papa Francisco repite una y otra vez que el hambre es un escándalo. Hay comida más que suficiente para que todos puedan comer lo que necesitan, pero mucha comida se tira. Solo en Japón, en un año se han tirado más de 25 millones de toneladas de alimentos. 8 millones en las casas particulares, en las familias. El hambre. Las guerras y los conflictos bélicos. Millones de personas muertas, heridas, hechas discapacitadas, huérfanas, forzadas a huir, a emigrar, mujeres violadas, familias rotas, niños, niñas y menores de 18 años obligados a ser soldados y usados como carne de cañón. Venta de armas, porque se gana dinero, claro. Personas muertas al intentar emigrar. Trata de personas, sobre todo mujeres y niños. Personas, sobre todo mujeres, niños y niñas, obligadas a trabajar como esclavos, y a veces sin cobrar nada. Pensemos, ¿qué he hecho yo por todas esas personas que sufren por los pecados que se cometen en el mundo? No son números, sino hermanos, hermanas mías. ¿Siento su dolor como si fuera mío? El Papa Francisco, cuando vio todos los muertos que habían, todas las personas que queriendo emigrar murieron en el mar, dijo, ¿y cuántas personas en el mundo llorarán por estas personas que han muerto en el mar? O pienso, no lo he hecho yo, no es culpa mía, no los conozco, están muy lejos. Yo también lo paso mal, no puedo hacer nada. Y por último, mi pecado. Dice el Señor, os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así os améis también vosotros los unos a los otros. Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odien, bendecid a los que os maldigan, rogad por los que os difamen. Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. No juzguéis,
y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dice el Papa Francisco, necesitamos reconocer también que cada persona es digna de nuestra entrega, no por su aspecto físico, no por sus capacidades, por su lenguaje, por su mentalidad o por las satisfacciones que nos brinde, sino porque es obra de Dios, criatura suya. Él la creó a su imagen y refleja algo de su gloria. Todo ser humano es objeto de la ternura infinita del Señor y Él mismo habita en su vida. Jesucristo dio su preciosa sangre en la cruz por esa persona. Más allá de toda apariencia, cada uno es inmensamente sagrado y merece nuestro cariño y nuestra entrega. Cada uno, cada una es inmensamente sagrado y merece nuestro cariño y nuestra entrega. Por ello, si logro ayudar a una sola persona a vivir mejor, eso ya justifica la entrega de mi vida. Es lindo ser pueblo fiel de Dios. Pensemos, puedo decir que amo de verdad, no solo de palabra, a mis hermanos y hermanas, a todos y todas, como Jesús me ama a mí. ¿O es que no estoy seguro del amor que Jesús me tiene? Amo a los que no piensan como yo, les juzgo, les critico, los considero inferiores a mí, les insulto, les condeno, perdono a aquellos que creo que me han ofendido. Sí, pero soy compasivo como nuestro Padre es compasivo conmigo y con todos. ¿O no estoy convencido? ¿O me olvido de todo lo compasivo que el Padre es conmigo? Dice el Señor, nadie puede servir a dos señores. No podéis servir a Dios y al dinero. Guardaos de toda codicia. Y dice, cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Cuanto dejasteis de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo dejasteis de hacerlo. Pensemos. Tengo suficiente para vivir yo y mi familia, pero me gustaría tener más. Casi sin darme cuenta, pero miro a los que están mejor, no a los que viven peor que yo. Tengo envidia. Quisiera tener ese nuevo o esa nueva porque son mejores que los que tengo. Soy consciente o me olvido de que cuanto hago a mis hermanos y hermanas, lo bueno y lo malo, se lo hago a Cristo.
soy consciente o me olvido de que lo que no hago por mis hermanos y hermanas que más sufren en el mundo, no lo hago a Cristo. Pidamos de nuevo conocer y sentir profundamente lo que es el pecado. Sentir el dolor que ha causado y causa el pecado a tantos hermanos y hermanas nuestras en el mundo de hoy. Sentir profundamente el dolor que yo he causado con mi pecado, mi egoísmo, mi intolerancia, mi indiferencia, etc. ¿Qué será el pecado? Mi pecado. Si Cristo tuvo que padecer tanto y sufrir el suplicio de la cruz por su causa. Pidamos también, como dice el Papa Francisco, que no perdamos la capacidad de advertir la necesidad de un cambio. Que no perdamos la capacidad de advertir, de caer en la cuenta de la necesidad de un cambio en nuestros corazones, en nuestros hábitos y en nuestros estilos de vida. El coloquio. Repito aquí lo que ya dije antes. Podemos aquí imaginar a Cristo crucificado, muerto por nuestros pecados. Y dice a San Ignacio, mirando a mí mismo, reflexionar sobre lo que he hecho por Cristo, lo que hago por Cristo, lo que debo hacer por Cristo. Y dar gracias a Dios que me da esta nueva oportunidad, pidiendo gracia para responder a su llamada. Y decir un Padre nuestro. En estas 2 semanas yo les recomendaría también que leyesen despacio y reflexionando el capítulo 2 de la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco. El capítulo lleva por título Un extraño en el camino. La encíclica la pueden encontrar en Google, la página de Holy See, y ahí en las encíclicas está Fratelli Tutti. Con apretar en Spanish, pues la tienen en nuestra lengua. Hermanos, hermanas, les deseo 2 semanas en las que el Espíritu Santo les dé luz, les dé una profundidad para sentir en su corazón y esto, nuestras debilidades, nuestro pecado, y también que nos dé la capacidad para arrepentirnos, para pedir nueva luz, nueva fuerza para seguir adelante. Yo también, aunque no les conozca directamente, pero estas 2 semanas pediré muy especialmente por ustedes, para eso, para que sientan la voz, la luz y la fuerza del Espíritu que está ciertamente en cada uno de nosotros. Buenas tardes.